charlar con Cristian El Chipi Castillo, que es candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires. Es dirigente nacional del PTS, es sociólogo, docente universitario, y bueno, vamos a tratar de conversar las cosas que nos vienen sucediendo, que la verdad a veces parecen películas de Fellini, ¿no? Cristian, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. siempre es un placer charlar contigo. Y creo que vas a coincidir conmigo si hablamos del caso Martín Insaurralde y lo vemos como películas que vos decís, esto no puede pasar. La verdad, en un país no puede pasar con el 50% de pobreza. Bueno, pero pasa, ¿no? Y creo que no creo que sea el único caso de un funcionario político con responsabilidades que se da lujos mientras las políticas que aplica su gobierno hambrean al pueblo, ¿no? Ujú. Parece que eso es algo que hemos visto permanentemente. Y bueno, nosotros siempre hemos planteado de la izquierda que todo funcionario político tenía que cobrar como una maestra, como un trabajador, Exacto. no enriquecerse a partir de la función que cumple, no tener ingresos de gerentes de grandes empresas, que es lo que hay actualmente, sabiendo que efectivamente esos funcionarios son A ver, Cristian, si me... económicos, se vale de ellos. Hoy es uno, mañana es otro, pasado aquel otro, y es la manera en la cual logran que la riqueza de este país esté concentrada. A ver, qué interesante esto que me estás diciendo, Cristian. Ustedes siempre lo han planteado desde la izquierda. Es decir, que un funcionario público debe cobrar como un médico o debe cobrar como un docente. Y me pregunto, después de ver todo esto, ¿por qué los diputados, no solo del peronismo, sino también de Juntos por el Cambio, no avanzan, diputados, senadores, concejales, no avanzan sobre esto? A ver, si querés ser un servidor público, sé un servidor público con el sueldo de un docente. Viajá en subte, viajá en colectivo, atendete en el hospital público, ¿por qué no? Y bueno, porque no son eso, porque mira, la gran mayoría vive en los barrios privados o en los lugares más acomodados de cada ciudad. Milei, que hablaba de la casta, se fue a vivir en un barrio privado a Benavides, ahora dice que era por los perros, no sé, pero mucha gente puede tener problemas por tener mascota y no puede ir a elegir si se va a vivir en un barrio privado. Entonces me parece que es claro que, como te decía, la idea es ver que son los gerentes, los administradores de un negocio que bueno, que los que se benefician de ese negocio los mantienen bien remunerados para que cumplan con su tarea, ¿no? Eso me parece que es lo que hay que entender, que cuando se habla de casta política estamos pensando en eso, ¿no? Un sector que tiene un nivel de vida por encima de la población, pero que no es que es el fin del eslabón, que es a lo que apunta el discurso de Milei, enojate solo con la dirigencia política. Si no encubramos a lo que está detrás de esa dirigencia política, es el poder económico, que son los que orquestaron el golpe genocida de la dictadura, los que se beneficiaron con Menem, con Macri, ahora los que siguen viviendo bien en un país que se ha vuelto cada vez más desigual y donde venimos de dos gobiernos, contando este y el anterior, que han empobrecido a la clase trabajadora, produciendo una enorme transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen, Sí. no una redistribución de los ricos hacia los de abajo, sino por el contrario. Y hoy vos tenemos niveles de pobreza con bajo nivel de desocupación, o sea, directamente ligada a la caída de los ingresos, de salarios y jubilaciones. Porque yo a veces escucho el discurso del oficialismo y dice, bueno, pero hubo pandemia, hubo guerra, hubo sequía. Perfecto, hubo todo eso, pero eso no te explica que creció la desigualdad. Es decir, que unos se Sí. hicieron más ricos y la clase trabajadora se empobreció. Y entonces que hoy tenés que tener un segundo laburo o un tercer laburo para poder llegar a fin de mes. Entonces acá hay un aumento de la pobreza por ingresos, No, caída de los salarios. y además, Cristian, la preocupación es cuando uno mira a mediano plazo, te digo, ya ni siquiera corto, a mediano, a largo plazo, todo parece que va a estar peor, porque el otro día también he escuchado una de las propuestas de Milei que él decía, bueno, para estabilizar entonces van a ser 2 años. Arrancábamos esta mañana ya con un dólar 810, ahora ya está 830. Entonces, digamos, todo esto, ¿qué? Es un combo y con un 50% de pobreza, ¿a dónde nos van a llevar? Bueno, lo que pasa es que eso lo advertimos cuando se negoció el acuerdo con el Sí, fondo. sí, El, ustedes el lo FMI dijeron. en qué es experto, en que si Sí, tenés sí. 20% de pobre, aplicás su receta y pasás a 30. Seguís aplicando su receta a 40, seguís a 50.
son capos en aumentar los Sí, niveles de pobreza de los países donde van. sí, Y esto es lo que se viene en Argentina, porque los pagos al FMI van a ser de unos 12, 13 mil millones el año que viene, no solo el FMI, digo, entre el FMI y acreedores privados, y ya el 2025 se van a 20 mil millones y claro. así hasta el 2032. Entonces eso ya está garantizado que acá los niveles de pobreza van a aumentar, porque ellos cuando te dicen, ¿cómo pagás? No, acá se gasta mucho en jubilaciones. Eh, Vos te indignás, yo me indigno, pues además las jubilaciones son bajísimas, y Exacto. sin embargo los burócratas del fondo que se gastan lo que acá cobra un jubilado en un mes en un desayuno, te dicen, no, acá las jubilaciones son muy altas y que va a haber que recortar en salud, en Bueno, educación y tarifazo. espera, Cristian, Ese es el esquema de país que se viene. vos sos economista Sí, y vos sos sabés mucho, sociólogo, sociólogo. sociólogo, pero realmente hablás, sabés mucho de economía, o sea, estás en el tema. Entonces, te pregunto, sobre todo para el elector, para el que tiene que elegir en estos días en las elecciones, ¿cómo le garantizamos que si vota al Frente de Izquierda, si llega Miriam Bregman, la cual le fue muy bien en el debate, y si ustedes meten gran cantidad de diputados, que cortando el acuerdo con el fondo y no pagando en el fondo, como dicen, entre comillas, no nos caemos del mundo? ¿Qué hay que hacer? Es que, es que con el fondo nos caemos del mundo. O sea, en el 89 nos caímos del mundo con el fondo. En el 2001 quebró el país con el fondo. Y ahora estamos en ese camino. O sea, eso es sacar las conclusiones de lo que ha pasado históricamente. Ujú. Desconocer esa deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta implica llamar a todos los países que están en la misma situación de Argentina a cuestionar un esquema financiero internacional que es desastroso para los pueblos del mundo, o sea, para los países de la periferia de la cual somos parte, nos guste o no nos guste. E implicaría cerrar la sangría de fuga de dólares de este país, que genera muchos recursos que le quedan favorables de la balanza comercial, pero no le queda nada. Esa es la realidad. Cuando Miriam dijo en el debate, dólares hay, pero sobran jugadores, nos faltan dólares, sobran jugadores, estaba dando cuenta con esa metáfora de la realidad que en los últimos años tuvimos balanza comercial muy alta, salvo este año, pero los 3 años anteriores, más de 40 mil millones de dólares y tenemos un banco central quebrado. Y cuando no tenés reserva en el Banco Central, cualquier maniobra especulativa te sube el dólar, eso después tiene impacto inflacionario y después lo sentís en el bolsillo cuando vas al supermercado. Ujú. Entonces, si vos no estableces un monopolio real del comercio exterior y cuidás las divisas del país, bueno, te pasan por encima. Y además, digamos, los ricos de este país se han beneficiado de un sistema que les ha permitido tener en paraísos fiscales más de 400 mil millones de dólares, que son recursos que después no tenés Sí, a ver si te estamos en tienda, escuchando. no tenés en infraestructura. Bueno, o cortás ese saqueo, en el debate lo dijo Miriam, la puerta giratoria de los dólares del Banco Central, o te van a seguir pasando por encima. Y mi ley lo que te plantea es profundizar todas esas condiciones para que nos saquen más fácil, para que si ahora tienen 400 mil, te lo lleven a 800 mil. Mira, cuando asume Macri, había un discurso que era que los dólares se iban porque acá había muchas regulaciones con el gobierno de kirchnerista, ¿no? Sí. Bueno, Macri sacó esas regulaciones y el nivel de fuga se duplicó. Entonces no es cierto que se van de acá por eso. Cuando sube Macri respecto de un nivel ya alto que había en los gobiernos kirchneristas, se duplica. Entonces acá Milei viene con un cuento que eso lo vamos a hacer dándole más recursos, más facilidades a los que más tienen. Una versión recargada de la teoría del derrame de los 90. Y eso no es así, eso sabemos que no funciona, porque es la tendencia general del capitalismo en el mundo a precarizar el empleo, a quitarte derechos, a hacerte un esclavo directo del capital, que ellos hagan lo que quieran con vos, que cada vez te bajen más los ingresos, y por eso la actual generación de trabajadores vive peor que sus padres, sus Mm. condiciones de empleo, su jornada laboral, sus derechos. La juventud trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derecho a indemnización, sin derecho a enfermarse, como dijo Nicolás del Caño, y los liberales lo cargaban, como si quien labura en una relación de trabajo sin derechos no sabe que si se enferma después no puede pagar el alquiler, no puede tener sus gastos porque no cobra. Bueno, la ley argentina te garantizaría que sí tendrías que hacerlo, que si te enfermas, cobrás. Pero eso no es lo que pasa cuando estás privado de derecho o te encubren como monotributo o directamente estás en la informalidad. Bueno, eso es lo que ha impuesto el capital con los distintos gobiernos, precarización del empleo, quita de derechos. Y lamentablemente las conducciones sindicales no han hecho nada para revertir esto, o han defendido solo al sector bajo convenio y no al sector que ha quedado
precarizado. Entonces se trata de cambiar esa óptica y de plantear cómo la clase trabajadora consigue nuevos derechos. En ese aspecto va también nuestra propuesta de reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario y sin flexibilización, para crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo con derechos, aplicando esto en las 12.000 principales empresas del país. Viste que es uno de los hay parte, te hago un punto y aparte ahí para diferenciar o no por ahí alguna propuesta que tiene Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio dice en parte esto, que el diagnóstico que tienen ustedes, pero Juntos por el Cambio dice que para el pequeño y mediano, digamos, emprendedor, si querés, o comerciante, lo que hay que hacer es bajar impuestos, es decir, sacarle la presión tributaria por parte del Estado para que obviamente pueda hacerse cargo de, digamos, todas estas, no sé, pienso en un kiosco que tiene 2 empleados, pienso en un, no sé, en un pequeño comercio del centro porteño. ¿Cuál sería la propuesta ahí por parte de ustedes? ¿También bajarle impuesto a la pyme, hacer algún tipo de convenio especial para las pymes? La realidad es que el alto nivel impositivo que tienen los trabajadores y el pequeño comercio está basado en la evasión de los grandes. O sea, como los grandes evaden la mitad de lo que tendrían que pagar, entonces sube la carga tributaria abajo. Eso es lo primero que hay que hacer como diagnóstico. Okay. Juntos por el Cambio lo que trata de hacer pasar en realidad son rebajas impositivas a los grandes, poniendo adelante a los chicos. Desde ya que un comercio atendido por su familia paga una carga tributaria delirante. Bueno, pero eso, insisto, se debe no al gasto social que hay abajo, porque ni los jubilados, ni los maestros, ni los médicos son millonarios, o los subsidios que se paga a quien cobra un programa social, que es solo el 0,4 del PBI, sino, insisto, a que hay una evasión generalizada en los que más tienen, que tienen ejércitos de abogados y contadores que hacen maniobras lícitas y ilícitas para que terminen pagando mucho menos de lo que les correspondería pagar. Entonces, si los de arriba evaden, aumenta la carga impositiva a los que están inmediatamente abajo, ¿no? Está bien, pero bueno, es importante entonces decirlo. O sea, ¿estarían de acuerdo en algún régimen especial, digamos, para los pequeños o medianos? No en lo que hace, nosotros no estamos de acuerdo en lo que hace a rebaja de aportes a la seguridad social. Habría que contemplar, como a ver, porque hay mucha de la carga impositiva tiene un aspecto local, ¿no? Que es ingresos brutos y tasas que cobran los municipios. O sea, tendrías que hacer un análisis de la estructura en cada lugar, ¿no? Para pensar esa posibilidad, pero no desfinanciando, obviamente, la educación, la salud, sino en base a que los ricos paguen lo que tengan que pagar. Y si los ricos pagan lo que tengan que pagar, vas a ver cómo enseguida baja la carga tributaria de abajo. Ajá. Eso es lo que creo que hay que enfocar, porque Juntos por el Cambio no te dice eso porque defiende que los ricos no paguen, y ha sido parte de su práctica cuando fueron gobierno con Mauricio Macri los 4 años antes del de Alberto, ¿no? Que yo los nombro, ¿viste? Y me viene la idea de qué 2 gobiernos desastrosos, ¿no? Sí. Y sí, que no te lo puedo rebatir eso, así que para muestra basta un botón y basta la realidad. La verdad que es así. Cristian, el abrazo de siempre es un placer charlar contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y invitar a que vean el debate el domingo. Estamos preparando ya con Miriam Bregman y creo que, bueno, es uno de los pocos momentos democráticos de la elección en el sentido de que es igualitario, todos los candidatos pueden hablar desde su propuesta en igualdad de condiciones y creo que ahí mostramos que tenemos mucho para decir en el debate nacional y, bueno, apelar a que le den fuerza a la izquierda para lo que viene. Un abrazo. Cristian Chipe Castillo, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, pasó por la mañana del arranque. José